Parte 7. La ruta del este con María y Lucía, y la ruta del oeste con Yuki y Kurumi. Cuando estaban luchando con los espíritus en cada ruta, respectivamente, Basara y Ceste en la ruta central estaban en una difícil batalla. La razón de ello fue que, si bien la situación en las otras rutas habían dos personas que trabajan juntas para luchar contra el espíritu, Basara y Ceste tuvieron que separarse para luchar contra el espíritu, así como el demonio de clase alta que controlaba al espíritu. Aunque la situación era difícil, pensar en ello no cambiaría nada. De acuerdo con Lucía, que fue emparejada con María, este lugar estaba demasiado lejos de la ciudad Wildar de su amo, por lo que vino a toda prisa aquí rápidamente. Yuki no podía obtener protección de Sakuya, y mientras que Kurumi había recibido los elementos negros de Lucía, ella todavía no estaba acostumbrada a utilizar los espíritus del reino de los demonios, por lo que ni siquiera debería tener permitido hacer frente a un fuerte oponente como esto ahora. Además, los espíritus poseían un poder regenerativo sorprendente, por lo que todavía no les llevaría mucho tiempo para sanarse completamente, incluso si recibieran una lesión, teniendo en cuenta el tamaño gigantesco del espíritu y la incapacidad de avanzar, esperar la asistencia de ella sería para nada, y por lo tanto, con la situación no permitiendo que Mio estuviera en el campo de batalla, Basara se había convertido en la persona más adecuada para hacer frente a este poderoso enemigo. Después de mover el lugar de su campo de batalla a un edificio como un teatro con un terreno interno complejo, en el suelo empedrado, Basara comenzó a correr hacia el demonio de clase alta. El demonio de clase alta entonces tuvo innumerables círculos mágicos disparando bolas de fuego, para recibir el ataque de Basara. Como todos eran extremadamente calientes y le podían quemar, la distancia que tenía que tomar cuando los esquivaba tenía que ser más grande, lo que obligaba a Basara a dar grandes pasos laterales para esquivar las innumerables bolas de fuego que venían de frente. En cuanto a los que no se podían esquivar, serían simplemente cortados con Brynhildr. Sin embargo, clink. El sonido junto con la retroalimentación transmitido a través de la empuñadura, causó a que Basara frunciera el ceño. Pesados, aquellos que no eran simplemente bolas de fuego, era probable que tuviera unas rocas o restos de las mismas, con lo que la opción de cortar a través de ellas ya no estaba disponible, pudiendo desviarlas ya sería una cosa muy buena. Si uno fuera a usar una espada para desviar algo como esto durante mucho, simplemente agotaría su mano rápidamente. Aparte de cuando utilizaba Vanishing Shift, Basara normalmente mantenía a Brynhildr en un agarre con una sola mano, pero ahora se había visto obligado a agarrar Brynhildr con las dos manos por prácticamente toda la batalla, frente a este demonio de clase alta. Para las grandes espadas como Brynhildr, una vez que se cambiaba la forma de manejarlas, los movimientos del portador también cambiarían. En lo que respecta a Basara finamente ajustando sus acciones a su velocidad actual, era prácticamente un suicidio. Sería mejor si pudiera usar Vanishing Shift, incluso si fuera a ser capaz de desterrar todo, al menos sería capaz de eliminar el resplandor de las bolas de fuego, o tal vez incluso las rocas dentro de ellas. Pero en este momento, a pesar de que Basara sabía que la situación actualmente era desfavorable para él, todavía no utilizaba Vanishing Shift. Por supuesto, había una razón detrás de ello. Después de derrotar a Solgiar, Takigawa le había dado a Basara un consejo, y ese consejo fue que en las batallas que se produjeran con la misma facción del actual señor demonio en adelante, hubiera una necesidad de evitar el uso de ese movimiento. Vanishing Shift era un movimiento donde una vez que se redujera el espacio objetivo, podía eliminar y desterrar todo más allá de la dimensión cero, y era muy singular, incluso entre las múltiples magias y habilidades especiales en existencia. Desde otro punto de vista, su potencial como una amenaza era mucho mayor, incluso cuando se comparaba con el poder de Wilberto heredado por Mio. Al igual que en el pasado, el objetivo de Solgiar, quien era solo Mio, también había tomado interés en el Vanishing Shift, y había planeado tomarlo por sí mismo. Por lo tanto, si Basara fuera simplemente a mostrarlo sin cuidado, podría añadir peligro a Mio. Pero en primer lugar, fue Basara quien voluntariamente había traído la atención del enemigo. Sin embargo, con tal de proteger a Mio y todas las demás, Touhou Basara definitivamente utilizaría sin vacilar aquel poder, incluso si eso significaba que tuviera que ensuciarse las manos, usar tácticas sucias, y hacer acciones deshonrosas, básicamente, si eso significaba que debía convertirse en escoria. ¡Qué mentalidad más hermosa por la cresta! Me enferman los proutas moralistas. Pero el problema ahora era que, al igual que Solgiar había hecho uso de María con un rehén cuando se fijó en Mio, una vez que el enemigo supiera que Basara tenía una capacidad tan única, podría hacer un movimiento a los que le rodeaban. Eso era algo que Basara no querría ver.
Si tuviera que dejar que Mio y las demás estuvieran en situaciones peligrosas solo por él, incluso hasta el punto de convertirse en un rehén, al momento en que había pensando, Toho Basara sintió escalofríos directamente desde el fondo de su corazón. Por lo tanto, no importaba que, no tenía que usar Vanishing Shift, con cuidado, pasando a través de las bolas de fuego problemáticas dadas a conocer por el enemigo, y haciendo que el enemigo entrara en su radio. Basara inmediatamente cortó con Brynhildr. El ataque a 2 manos, con su poder naturalmente, fue mucho más alto de lo normal, sin embargo se volvió inútil. El enemigo no había esquivado, ya que la hoja había alcanzado su objetivo. Es que, el ataque no había causado ninguna lesión, la carne del demonio de clase alta era demasiado dura. ¿Maldición? No importaba cuántas veces Brynhildr lo golpeara, solo hubo sonidos agudos desde el impacto. Olvidándose de cortar en la carne, no podría incluso hacer un rasguño en la piel. El ataque del rival consistía en pura magia de bolas de fuego, por lo que probablemente, él era un tipo de magia. El tipo de magia, básicamente, se especializan en el uso de los ataques mágicos, por lo que generalmente no tienen un cuerpo muy resistente. Sin embargo, esta persona tenía un cuerpo tan duro. Probablemente, al igual que era bueno, no solo en la esgrima, sino también en la magia, Solskjaer, este demonio de clase alta no solo combatía con magia pura, sino que también con su cuerpo físico. En el pasado, en la pelea con Solskjaer, Basara había sido abrumado en la lucha. No solo apenas Basara, Mio y Yuki también parecían nunca haber estado a la altura de él. Así, después de la batalla, Basara y las demás habían dejado de lado un gran porcentaje de su tiempo después de las clases y el tiempo de descanso de la escuela para entrenar, ya que después de todo, Solskjaer no era el único demonio de clase alta dentro de la facción del actual señor demonio, por supuesto. No habían olvidado utilizar el contrato como sirviente para elevar su poder mediante la profundización de su relación, pero solo eso sin duda no era suficiente. Para el futuro, aumentar su valor de batalla era una necesidad. En este periodo de tiempo, cuando Sakazaki había tomado medidas durante el festival deportivo, a pesar de que Kurumi se había convertido en su rehén, Basara había recibido inadvertidamente una lesión pesada, pero justo antes de eso, en la escaramuza con Tachibana que se despertó de un malentendido, Basara había logrado con bastante eficacia suprimir a Tachibana que tenía sangre de vampiro. Eso sin duda, fue el resultado gracias al entrenamiento. Y después del festival deportivo, Basara había continuado entrenando por este día, y sin duda, había elevado sus niveles, pero aún su espada ahora era casi inútil. No es que él fuera débil, sino que su oponente era abrumadoramente fuerte. Adicionalmente, él sin duda está por encima de Solskjaer. A pesar de que una vez había sido abrumado por Solskjaer, siempre que su miedo lo atacara, podría resultar dañado, y por lo tanto esa era la manera de derrotarlo, pero el oponente ante él en este momento no tenía miedo de sus ataques en absoluto, por lo que Basara prácticamente nada podía hacer. Solo entonces. Realmente no sabes cuándo retirarte, ¿verdad? En el momento en que el demonio de clase alta lanzó un suspiro, Basara reflejó un salto de distancia hacia la derecha, y luego una bola de fuego apenas se disparó por delante de su cuerpo, ligeramente quemando su ropa. Probablemente debido a que su compatibilidad con este rival era mala, él le había dado la posibilidad de un ataque por sorpresa. Había logrado llegar a funcionar esta vez con su suerte, pero seguir estando tan cerca era extremadamente peligroso. ¿De verdad crees que voy a caer tan fácilmente? Sin embargo, Basara siguió estando audazmente delante de su oponente. Si tuviera que acortar la distancia del enemigo sin hacerle daño, pronto se vería impulsado en una esquina y luego, eventualmente moriría. Por lo tanto, Basara no podía volver a caer, sino que en su lugar tenía que cambiar su forma de pensar sobre la forma de dañar a su oponente, y solo una única respuesta le vino a la mente. Esa respuesta fue seguir atacando, hasta que lograra hacerle algún daño, al igual a como Yuki logró cortar a través de la barrera de Takigawa en el pasado. Basara bajó su cuerpo, y luego lanzó otro ataque a una velocidad rápida. Brynhildr sacó curvas de innumerables líneas de luces, reduciendo de forma continua el cuerpo del demonio de clase alta. Lo que sonó fue el sonido de los ataques, pero Basara continuó manteniendo la velocidad. El demonio de clase alta que estaba recibiendo esos ataques, de pronto activó la magia, pero Basara saltó a poca distancia de lado, y mientras se deslizaba ligeramente en la cruz, entonces una vez más lanzó ataques hacia el demonio de clase alta. Basara lo acababa de hacer, era para evitar el ataque y el contraataque del enemigo. El resultado del trabajo de pies cuidadosos y complejos, lo que le permitió evitar los ataques del enemigo y lanzar un ataque rápido, dado que el enemigo podía atacar con su todo.
Él estaría bien siempre y cuando los ataques no lo golpearan. Y en ese momento, como si el demonio de clase alta se diera cuenta de las intenciones de Basara. Qué táctica de combate aburrida. Diciendo eso con desdén, se llevó a cabo un nuevo ataque. Ya no disparó bolas de fuego, sino que elevó directamente columnas de fuego por sus piernas, como si un muro de fuego rodeara al demonio de clase alta. Basara a toda prisa dio un salto hacia atrás, manteniendo su guardia arriba mientras estaba esperando a que el volumen de las llamas disminuyera. Mediante el uso de una magia como esta, parece que el objetivo de la misma era obligar a una distancia entre ellos. Su objetivo no era atacar, sino para defender, por lo que una vez que las llamas se debilitaran, se pondría en marcha de inmediato los ataques. Mientras Basara estaba esperando una oportunidad con tal intención. ¿Sabes? Rápidamente se dio cuenta de que iba en la dirección equivocada. Las columnas ardientes no estaban haciéndose más débiles, sino que en su lugar se expandieron en varias ocasiones en volumen. Muy rápidamente, las llamas se levantaron hacia el cielo, convirtiéndose en la forma de una cierta criatura. Siendo eso, un dragón de llamas. Cuando el dragón de llamas se formó rápidamente ante sus ojos, cantidades alarmantes de calor todavía irradiaban hacia Basara, quien había tomado bastante distancia, incluso carbonizando su franja. Una vez que las riendas de un monstruo que se componía de las llamas quedaron en la calle, Ciudad Wildar definitivamente se aplanó. Maldita sea, realmente no tengo más remedio que utilizar eso. Cuando Basara preparó a Brynhildr utilizando Vanishing Shift, en ese momento, el dragón de llamas voló hacia arriba con un chillido, y luego descendió rápidamente, y tragó al demonio de clase alta ante sus ojos, causando una muy gruesa columna de fuego. ¿Visir? Basara comenzó a tener dudas en ese momento, pero lo raro fue que el edificio de teatro no se había incendiado como resultado en absoluto. No deseo perder más tiempo jugando contigo, niño pequeño. Una voz más baja llegó desde arriba del pilar de remolino, y después de eso, el cuerpo del demonio de clase alta apareció desde el interior de las llamas. En su cuerpo, ahora había un par de alas y una cola, con dos cuernos que sobresalían en su cabeza y los brazos llegando a ser muy gruesos. Su aparición en su conjunto fue muy roja, y se veía como un dios demonio de fuego. Esa apariencia. Toho Basara se dio cuenta de por qué el demonio de clase alta parecía que se había convertido en esa apariencia. No era que el dragón de llamas se lo hubiera tragado, sino que en cambio había absorbido al dragón de llamas. El cuerpo del demonio de clase alta que había absorbido al dragón de llamas que podría destruir toda la ciudad Wildart en su cuerpo delante de sus ojos, irradiaba una cantidad de calor terrorífico y una sensación de opresión, y al mismo tiempo. Ya voy. Diciendo esa línea corta, ese gran dragón de repente apareció ante los ojos de Basara al igual que su mente registró ese mensaje. ¡Qué sorprendente velocidad! A pesar de su gran cuerpo, su velocidad era mucho más rápida que el tipo velocidad, Basara. Frente a un rival con tanta fuerza, incluso cualquier duda menor en el subconsciente podría resultar en una lesión grave. Esto es malo. Cuando Basara se arrepintió de su reacción, el demonio de clase alta balanceó su brazo derecho que parecía casi quemar el aire que le rodeaba, y no podía evitarlo por completo en absoluto. En el momento siguiente, un gran auge acompañó al impacto del ataque. Sin embargo, el puño derecho del demonio de clase alta no afectó a Basara. En el último momento, a los pies de Basara, la piedra que formaba el techo, unos pilares de repente se levantaron, empujándolo hacia arriba. Al ver la columna de piedra que estaba rota en su lugar por debajo de sus pies. Toho Basara inmediatamente se dio cuenta de quién fue la que lo había salvado, y llamó su nombre. Dándose la vuelta para mirar, Cest todavía estaba en la batalla con el espíritu gigante no demasiado lejos, pero sus ojos se encontraron por un breve momento. Cest también se encontraba actualmente en una batalla difícil, pero sin embargo, ella todavía le ayudó en el último momento con la magia, agradeciéndole a Cest en su corazón. Del mismo modo que Basara estaba a punto de saltar fuera del pilar destrozado, Basara jadeó de repente en estado de shock. La parte del cuerpo del demonio de clase alta que había hecho añicos el pilar, un tentáculo en llamas se extendía desde él como su raíz, y venía volando hacia Basara como queriendo tragarlo entero. Basara apresuradamente escapó hacia atrás, y el pilar de piedra también fue tragado entero por las llamas, al mismo tiempo. Después de eso, Toho Basara, quien había apenas logrado escapar en el aire, oyó. Se acabó. La voz que venía por detrás de él, le dijo a Basara que sus movimientos habían sido vistos a través por el enemigo, que había sido leído desde el principio, y sin ni siquiera el tiempo para volver a mirar, un ataque increíble aterrizó en la espalda de Basara. Basara lo había sentido, no fue un golpe duro.
Al igual a como el pilar destrozado que el demonio de clase alta había quemado, Basara recibió un golpe con temperaturas extremadamente altas y todo su cuerpo se bañó en flamas. ¡Ga! Al igual que un meteorito, su cuerpo descendió hacia el suelo mientras que se quemaba y gritaba, golpeando el techo dentro de un abrir y cerrar de ojos. Basara impactó en el suelo de la sala con un gran auge. El impacto destruyó un gran número de los asientos en el teatro, enviando fragmentos rotos volando por todas partes. Cuando Toho Basara se colocó en posición supina en el suelo de la sala, vio al demonio de clase alta que descendía a través del agujero en el techo hacia él. Posición supina es exactamente como estar acostado mirando boca arriba XD. Y en su grueso brazo derecho, el dragón en espiral de llamas que había visto hace un momento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.